Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de allí donde nos estés viendo en este instante. Muchas gracias por estar un día más en este proceso de ciencia cósmica. Llevamos por el encuentro número 27 y cada día es fascinante. Hoy vamos a trabajar la parte de cómo se conforman los sistemas solares en nuestro planeta, en la parte final de las lecciones que venimos viendo de astrofísica con don Jesús Moreno, y tendremos un mensaje muy especial para terminar, así que os pido que estéis hasta el final. Con esto terminaríamos lo que es la parte de bases estructurales de la energía. Pronto comenzaremos con la siguiente. Y como siempre, deseando escuchar a este gran maestro que nos trae su sabiduría, aunque sé que a él no le gusta que le llame maestro, pero bueno. Muy buenas noches, don Jesús. Cris, una buena noche, gracias por la invitación y por permitir este espacio nuevamente. Y a todos los que se unen a escuchar y a despertar esas inquietudes sobre estos temas para profundizar mucho más en el conocimiento de lo que nosotros somos como microcosmos, ya que somos un reflejo del macrocosmos. Entonces, para todos, bienvenidos y vamos a ver entonces esta parte. Estupendo. Pues te dejo con aquí las personas. Muchas gracias. Bueno, y tenemos la tercera parte, como les comentó Chris, de astrofísica. Y con esto cerramos el bloque de bases estructurales de la energía para comenzar en la próxima reunión con el bloque que hemos denominado manejo de la energía. Habíamos visto la vez pasada que la conformación de las galaxias Mars Gamma, y decíamos que estas galaxias pues emiten rayos gamma, por lo tanto tener una expresión de vida como la que nosotros nos conocemos en este tipo de galaxias no se da. Hoy vamos a ver entonces la formación de las galaxias Cardual. Estas galaxias Cardual son las que albergan y tienen todos los ingredientes y las posibilidades para que surja la vida como nosotros la conocemos, la vida humana, la vida de todos los reinos menores, de las especies, etcétera. Estas galaxias Cardual están entonces conformadas de la siguiente manera. Su corazón, o sea, el núcleo de la galaxia, está conformado por gérmenes de materia plasmática tipo CAR que surgen del sistema que vimos la vez pasada, que son los cuasares, y al surgir como energía plasmática comprimida, salen de ahí de los cuasares y traen junto a su núcleo, a su campo energético, unas líneas eléctricas tipo electro. Estas líneas electrón se van uniendo finalmente de dos en dos, y al unirse de dos en dos, recordemos que la línea electrón es una línea eléctrica, pero cuando se une con otra ya conforma una línea electrónica. De manera pues que electrón más electrón nos va a dar una línea electrónica denominada dual, tipo dual. Si podíamos mirar gráficamente en un símbolo cómo se identifica una galaxia cardual, entonces diríamos que tiene un germen de materia plasmática tipo CAR y lleva consigo un germen de materia plasmática tipo DAR que emiten, por estar rodeadas de líneas eléctricas y electrónicas, electrón, genera radios o radiación plasmática tipo dual. Este sería el símbolo entonces de una galaxia tipo CAR dual. ¿Qué sería esta? Entonces, si en una carta estelar de nuestros hermanos, si algún día tenemos la posibilidad de que nos enseñen una carta estelar, y vemos una galaxia como esta y esta simbología aquí, pues simplemente ya sabemos que es una galaxia tipo CAR dual, donde existe la posibilidad de la vida como nosotros la conocemos. Ya en la vez pasada vimos la simbología de las galaxias Mars Gamma y podríamos identificar
Sin necesidad de preguntar, ya sabemos exactamente qué tipo de galaxia hay allí y qué formas de vida pueden surgir en ella. Decíamos que estos gérmenes de materia plasmática están trayendo líneas eléctricas tipo electrón, que al conjuntarse de dos en dos van a generar unos rayos alfa. Recordemos que la suma de dos líneas electrónicas genera un rayo plasmático. En este caso, cuando se unen dos, van a generar rayos alfa. Pero está la posibilidad de que se unan tres dual y nos van a generar entonces rayos beta. Dicho de otra manera, las galaxias Cardual, su corazón está emitiendo rayos alfa y beta, diferente a las Mars gamma, que está generando simplemente rayos gamma. Estos dos tipos de rayos guardan desde el mismo comienzo estas dos energías en equilibrio, Dun Quali y Dun Dual. Recordemos que Dun Quali es térmica, calórica, y Dun Dual es lumínica. Estas dos energías están entonces en equilibrio en estos rayos alfa y beta. Vamos a mirar entonces la conformación de las partes que constituyen estas galaxias. Primero miramos que el corazón está constituido, ya lo vimos, por gérmenes de materia plasmática tipo Cardar y está arrastrando junto consigo líneas eléctricas electrón que al conjuntarse conforman líneas electrónicas tipo dual y que al unirse en dos dual o tres van a generar rayos alfa o rayos beta. Ese es el corazón de la galaxia que nutre el resto de conformación de la misma. Luego tenemos aquí un campo gravitacional estéril tipo Sun estable. Este campo está conformado por filamentos de líneas eléctricas y electrónicas y tubos de Maury que se consolidan y establecen un equilibrio en su voltaje, lo que impide que ingresen a esta área nuevas líneas o que salgan de allí. Estas están girando alrededor del núcleo de la galaxia y igualmente que en las anteriores, en las Mars Gamma, esta área de líneas eléctricas y electrónicas son las que van a dar finalmente la forma de la galaxia. Si es barrada, si es lenticular, si es espiral, etcétera. Todo depende de cómo estén girando estas líneas eléctricas y electrónicas en esta franja. Luego viene la tercera, que está conformada por el campo, por supernovas tipo SEM-Car-Dual. Aquí existen unas gigantescas conformaciones que finalmente son las que van a constituir los sistemas solares en diferentes partes y en diferentes sitios de la misma galaxia. Las supernovas se están conformando de la misma manera como se conforma la galaxia. Lo que pasa es que las SEM-Car-Dual son las hijas de la galaxia. Entonces es igual que la galaxia, digamos que es la mamá, la madre, y todo lo que está aquí en este campo número 3, que son las SEM-Car-Dual, vienen siendo las hijas que van a representar en una dimensión menor, obviamente, la similitud de quien las creó, la similitud de la galaxia. Es bueno recordar que todo este proceso está regido por una inteligencia y que no simplemente se da al azar o es casual y que no es un proceso en sí mismo de evolución, aunque sí es evolución, pero es una evolución consciente, no es una evolución casual. Bien, entonces cada sistema solar, cada estrella tipo SEM-Car-Dual va a replicar la misma conformación como se constituyó la madre o la galaxia, que es justamente quien las genera. Luego tenemos un campo gravitacional tipo Sun estable o estéril.
En este campo, las líneas electrónicas tipo electrón de diferentes potencias eh, están ahí para nutrir, y los tubos de Maury, como elementos que van a ser requeridos por la SEMCAR dual para su constitución. Entonces, todo el semillero de gérmenes de materia plasmática tipo MARS, CAR, DAR, tubos de Maury se encuentran en esta región, y de ahí las están tomando la SEMCAR dual para constituirse y conformarse en los sistemas solares para lo cual están diseñadas. Luego tenemos el último campo de las MINS-CAR dual. Estas son una conformación similar a la SEMCAR dual, pero en una escala menor, más pequeñas, y se conforman de la misma manera. Se conforman, digámoslo, en una dimensión menor, y podemos ver aquí en esta región entonces planetoides, lunas, aerolitos, en fin, cantidad de formas cósmicas menores que en la SEMCAR dual. Todo estos, en la medida que se alejan del centro de la galaxia, la dimensión de las mismas va disminuyendo hacia la orilla, como la vemos aquí, hasta conformarse finalmente lo que se llama polvadera cósmica, polvo cósmico. Esta parte del polvo cósmico no se desperdicia, simplemente entra en un proceso de reciclaje para volver a conformar eh, otras o constituirse nuevamente en líneas de gérmenes plasmáticos o en tubos de Maury, etcétera. Recordemos que en el universo nada se pierde, finalmente todo se recicla. Esta es la conformación de una galaxia tipo Cardwal, que es igual a la conformación de la galaxia Mars Gamma, simplemente que varían algunas cosas, sobre todo algunos componentes en el núcleo, y en estas dos regiones que acabamos de ver, la 2 y la 4, hay una pequeña variación, pero el resto del proceso es similar. Miremos entonces una explicación ya desde la parte de la cuántica y de la física atómica, cómo es que se conformó ese gran Big Bang, proceso de nacimiento, de crecimiento, de surgimiento. Todo arranca desde este núcleo donde se inicia el movimiento. Recordemos que ahí está el núcleo del gran quantum, el citelio, el citohelio, y que dentro del citelio y el citohelio existen dos partículas, el animio y el actinio, que comienzan a pulsar, a palpitar para generar gas quon. Pero ¿qué pasa aquí? Ahí se inicia el movimiento, ahí se inicia lo que podríamos llamar vida, porque la vida es movimiento, es energía pulsante, es energía que se mueve. Y al iniciar el movimiento es a partir de este punto que comienza a interpretarse o a comprenderse lo que nosotros denominamos el tiempo, porque ya más allá, dentro de este gran quantum, el tiempo no existe. Incluso en dimensiones como la cuarta, la quinta, el tiempo es muy relativo. Pero digamos que en el momento que hay movimiento de estas partículas, ya se inicia la vida y se inicia el movimiento. Luego viene la segunda parte de las partículas inframicrocósmicas que vimos en mecánica cuántica. Recordemos todo ese tipo de partículas, los puntos Cessnas, las miriadas, etcétera. Todo este proceso se empieza a conformar ahí. Y entonces observaremos que todo comenzó desde lo inframicro pequeño, para luego expresarse en lo gigantesco, en lo macro. Aquí podríamos decir que si nosotros observamos todo este proceso, hay una expresión gigantesca que podríamos decirlo o definirlo desde los términos que conocemos como humildad, tal vez, porque desde lo inframicro es la parte que se va uniendo como un rompecabezas para conformar lo gigantesco, lo macro. De manera pues que en el cosmos no hay nada que sea menor o mayor valor
una partícula que otra porque son fundamentales y hacen parte de un engranaje cósmico, de un engranaje universal, y todo finalmente está constituido y tiene una esencia a la que nuestros hermanos y nosotros ya podemos llamarlo como la energía y la esencia del amor presente en cada una de ellas. Luego viene la conformación de partículas elementales. Si aquí estábamos hablando de puntos sesnas, de miriadas, de partones, etcétera, aquí en la siguiente parte ya vamos a hablar de las partículas elementales o subatómicas. Entonces entramos a hablar de protón, neutrón, electrón, propositrón, electronegatrón, etcétera, porque ya se va conformando y hay una constitución mucho mayor. Miremos lo siguiente, hay una norma que viene desde nuestro origen y es la unión, la unidad, el aglutinamiento. Nosotros no vinimos aquí para estar aislados. Hay una fuerza interior, un conocimiento y una impronta que nos lleva simplemente a compartirnos, a actuar en sociedad, a actuar con las otras formas de vida, porque finalmente nosotros estamos en un proceso de dar y recibir. Y para dar y recibir tenemos que ser conscientes y valorar todas aquellas formas de vida diferentes o independientes a la constitución de la entidad biológica que estamos expresando en este momento. Todo en el universo tiene una acción simbiótica. Yo doy y recibo. Yo recibo y doy. Y para hacer eso, pues necesito ser conscientes de las otras formas de vida que están a mi alrededor, que están en mi universo, que están en mi atmósfera mental, que están en mi campo áurico, etc. De las partículas subatómicas viene un proceso que se llama el nucleosíntesis, a través del cual, por un proceso de fusión, empieza a expresarse esa gran energía que es el hidrógeno. El hidrógeno es una parte fundamental que va a penetrar todo el cosmos. De hecho, el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y ya veremos en una charla que tenemos que se llama Hidrógeno y Evolución Humana, cómo la capacidad de nosotros de asimilar hidrógeno va en proporción directa con el desarrollo de la conciencia. Este es un tema interesante para poderlo comprender y realmente hacia allá vamos, finalmente los maestros quinta dimensión, sexta, octava y aquellos seres como los monitores galácticos y solares que vibran en la 18ª dimensión son fundamentalmente energía hidrógeno. Pero bueno, ese es tema de otra charla que ya la veremos más adelante. Luego viene la formación del helio por fusión del hidrógeno. El siguiente paso es la conformación del helio y es el segundo elemento más abundante en el universo. Luego viene un proceso que se llama liberación de la radiación. Toda esta conformación del hidrógeno y del helio generan una irradiación energética que son los elementos constitutivos, son las bases y el alimento justamente para la conformación de galaxias, sistemas solares, lunas, planetas, planetoides y obviamente nosotros como seres humanos y todas las formas de vida existente y que conocemos en nuestro planeta, e incluso las formas de vida que aún no conocemos, pero que viven y hacen parte del cosmos infinito. Este es un proceso así rápido de cómo se inició todo hasta el punto de llegar a la expresión o el nivel humano. Miremos entonces que en ese proceso de conformación y para ser conscientes un poco más de dónde estamos, de la magnitud del universo que nos rodea y del cual hacemos parte, iniciamos mirando nuestro planeta Tierra, una esfera.
un ser vivo, una conciencia en proceso de evolución que está siendo afectada por la concientización de los seres inteligentes y conscientes que la habitamos. Dicho así, podemos tener la claridad que la hermosura del planeta, la belleza misma del planeta, su proceso de evolución depende de cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento que nosotros, los hijos pensantes, estamos emitiendo sobre el planeta. La Tierra era conocida como el rincón oscuro del universo, pero está destinada a ser la hermosa estrella de la libertad, el hermoso planeta azul. Y en ese proceso está. Y responsables, ¿quiénes? Todos nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad y una misión gigantesca en ese proceso. Bueno, la Tierra hace parte del sistema solar que ya conocemos, un Sol, 12 planetas, y ahí estamos nosotros haciendo parte y recibiendo la energía de un centro mayor. De hecho, en el centro de la Tierra hay una núcleo de energía crística o cristalina que está nutriéndonos en una proporción adecuada que lo podamos recibir. Pero la Tierra está recibiendo una energía crística o cristalina del Sol. Igualmente, el sistema solar lo está recibiendo de otro sistema mayor, etcétera. Bien, nuestro sistema solar hace parte de la galaxia de la Vía Láctea. Recordemos que estamos en el brazo de Orión de la galaxia, ahí está nuestro sistema solar. Pero nuestra galaxia hace parte de lo que nuestros hermanos dicen un sistema galáctico que está conformado por 2085 galaxias. Ese es nuestro sistema galáctico, de manera pues que cuando hablamos que estamos respetando las normas que está generando el sistema galáctico, quiere decir que todas estas galaxias que están en este sistema están cubiertas y deben cumplir unas guías amorosas, unos parámetros y unas formas de desarrollarse similares. Pero este sistema galáctico hace parte de un universo. Recordemos que nosotros estamos en esta porción del gran cosmos, que es el universo número 7, y en este universo existen 2.844 sistemas galácticos. Es decir, existen 5.929.740 galaxias en cada porción del cosmos. Y luego tenemos aquí ya el cosmos completo. Recordemos que aquí está dividido en 8 partes, o sea, 8 universos. Y esos 8 universos están constituidos por 22.752 sistemas galácticos. Dicho de otra manera, contiene cada una de estas partes 47.437.920 galaxias. Ahora, en cada una de esas galaxias existen sistemas solares con planetas donde podemos encontrar expresiones de vida muy similar a la que tenemos aquí en la Tierra, y otras que también tienen formas de vida no tan similar, un poco diferente, pero que son perfectas para su proceso y desarrollo y de acuerdo al ambiente donde se encuentran. Pero recordemos que lo que vemos aquí como el cosmos, que está nutrido por un quantum, es tan solo como un partón, podríamos decirlo, un partón de la conformación real del cosmos infinito. De manera pues que se nos sale de nuestra capacidad de imaginación todo lo que existe, y sobre todo, más allá de lo que existe, es que el universo está creciendo constantemente. Continuamente se están conformando galaxias, universos, sistemas solares, etcétera. Está en proceso continuo de crecimiento. Miremos entonces nuestro sistema solar.
En nuestro sistema solar tiene 12 planetas, pero aquí no vamos a ver sino unos pocos, creo que son 10 aquí. Resulta que en esta área estaba orbitando entre Marte y Júpiter, orbitaba un planeta conocido como Maldek. Este planeta llegó a un grado de tecnología un poco mayor, pero muy cercano al que tenemos ahora en la Tierra. Y sí, pudieron tener un proceso tecnológico avanzado, pero espiritualmente les faltó desarrollar aquella parte del amor, que es la que permite la comprensión de aquellos que piensan diferente, que el amor es lo que nos permita unirnos como una sola entidad, un solo ser, para constituirnos, en el caso de la Tierra, como ciudadanos planetarios. Y aquí les faltó constituirse como ciudadanos maldequianos, de Maldec. ¿Qué pasó con ellos? Se conformaron dos grandes grupos, como dos potencias que querían finalmente tener el dominio y el control del planeta, caso muy parecido al de la Tierra en este momento. ¿Y qué pasó? No lograron finalmente superar ese bloqueo mental y ese deseo de poseer, de tener el poder sobre la esfera planetaria, y entraron en un conflicto que no calcularon y simplemente hicieron una explosión atómica y su planeta explotó. Este planeta lo destruyeron. Los hermanos entonces lo llaman Taraya de Maldek, la destrucción de Maldek. Por eso, entre Marte y Júpiter, tenemos aquí el cinturón de asteroides, que son el resto y los fragmentos de aquel planeta que hacía parte de nuestro sistema solar, conocido como Maldek. Estos hermanos habitantes del planeta que lo destruyeron están aquí en la Tierra tratando de nivelar el error que cometieron allá, pero desafortunadamente están en el mismo camino, están siguiendo el mismo camino. Esperemos que en algún momento dado el Padre ilumine su conciencia y ellos puedan corregir y más bien buscar la unidad, en cambio de tratar de destruir simplemente por el deseo de poder y de gobernar una esfera planetaria. Vamos a ver los sistemas solares. Hay diferentes sistemas solares y por lo tanto tienen diferentes magnitudes. Miremos, hay un sistema solar como el nuestro que es un Sol, 12 planetas y es un sistema solar magnitud 12, se le denomina OM, un sistema solar magnitud 12 tipo OM. Pero existen sistemas solares con 2 soles y 24 planetas en su órbita, se les conoce como sistemas de magnitud 24 y se les denomina Dayan. OM 12 y Dayan 24, que son expresiones en Irdim, que es el lenguaje de nuestros hermanos. Y existen entonces sistemas con 4 soles y 48 planetas, magnitud 48 y su expresión es Quan. Quan 48, Tian 24, Om 12. Esos son los tipos de sistema solar que conocemos, que están en nuestra galaxia. Bien, nuestro sistema solar entonces, si nos muestran esta representación gráfica, podemos identificar ya de hecho que nos están hablando de un sistema solar tipo OM, que es un Sol, 12 planetas, perteneciente a una galaxia tipo Car dual. Entonces aquí tenemos el símbolo de la galaxia, germen de materia plasmática tipo Car, tipo DAR, que emite rayos dual, y aquí hay un sistema solar de un Sol, 12 planetas, magnitud OM. De manera pues que si nos muestran este diseño no necesitan darnos una charla de qué es lo que quieren expresar ahí. Ya sabemos perfectamente qué es esto y de qué nos están hablando. Este sería nuestro sistema solar. Imaginemos que nuestros hermanos nos presentan una carta así, con este símbolo aquí.
No hay necesidad de preguntar, no hay necesidad de que ellos entren a explicarnos dónde está, qué es, cómo se constituye, porque de hecho ya lo tenemos claro. Este es el lenguaje que empezamos a utilizar y que finalmente lograremos manejar muy bien en el próximo paso evolutivo hacia dónde vamos. Vamos a ver entonces el nombre en Irdin de nuestros planetas del sistema solar. La Tierra, que conocemos el nombre nuestro, en Irdin se le conoce como Dubko. Mercurio se le conoce como Verne, que es el primer planeta que está cerca al Sol. El segundo, que es Venus, se le conoce como Rinda. Nuestra Tierra, el tercer planeta, orbitando alrededor del Sol, Dubko. Luego viene Marte, se conoce como Lufco. Luego viene donde estaba Maldek, se le conoce, ellos lo llaman asteroides Maldek Speciut, es decir, es lo que quedó de Maldek. Luego viene Júpiter en Irdin Kashme, Saturno, Beisel, Urano, Cálmata, Neptuno, Dufco, Sirius. Estos dos que siguen no los conocemos, no los conoce la ciencia terrestre, pero son planetas que tienen unas órbitas bastante largas y por eso no los han podido encontrar porque su aparición, no sé, no tengo el dato de cada cuántos se hacen de pronto visibles, que son Sirius, conocido como Reimac, y Nemus, como la mar. Dicen ellos que estos dos planetas tienen un proceso similar al de la Tierra, Sirius y Nemus. Y luego tenemos aquí Plutón, conocido como Neuco-Seid. Un Sol, 12 planetas, sistema solar, magnitud 12, tipo Ohm. Y qué curioso que el Maestro Jesús tuvo 12 discípulos. Él, su vida, que fue una enseñanza a través de lo que le sucedió y de lo que él expresó, pues él estaba expresando él como el Sol y los 12 discípulos como los 12 planetas de nuestro sistema solar. Bien, formación de nuestro sistema solar. Vamos a verlo aquí entonces. Cuando la supernova planetaria tipo SEM-CAR-Dual, recordemos que es la que está en la tercera franja de la galaxia, y tiene un voltaje específico, atrae hacia sí un conector o tubo de Maury, y a este se le conoce como el punto de aceptación. ¿Qué pasa? El núcleo, que es como la parte energética, como el sol donde se va a conformar el sistema solar, tiene un voltaje que entra en resonancia con un conector o tubo de Maury, que es este. El tubo de Maury tiene desfasada la energía porque cuando salen de los de las cuasares, estas dos energías están en equilibrio, pero al tocar tangencialmente el campo o la barrera energética del cuasar, se desfasa y queda una parte positiva y otra parte negativa. La parte positiva está sellada con un germen de materia plasmática tipo Marx y esta está sellada con un germen de materia plasmática tipo DAR, que son positiva y negativa. Pero este tubo de Maury está sellado con un germen de materia plasmática tipo CAR. Este es el famoso tubo de Maury que va a entrar en resonancia con el núcleo o el corazón de la galaxia. ¿Qué pasa entonces? Que cuando este tubo entra en resonancia, y lo vamos a ver que aquí el polo positivo se le llama polo marca y al polo, a la parte sur o negativa se le llama polo tarca. Cuando entra en la
aquí van los dos gérmenes de materia plasmática que lo sellan. Vamos a ver aquí. Cuando él entra en resonancia con el núcleo de la galaxia, él sube su voltaje y al subir su voltaje entra en consonancia con el voltaje del núcleo del corazón del sistema solar o de la galaxia que va a conformar. Entonces, en ese momento se le llama el punto de aceptación. El tubo de Maury penetra el corazón de la galaxia o de la forma del sistema solar o del planeta sin dañarlo. Al penetrarlo, él queda estable dentro de la galaxia, ya conforma parte de la esfera planetaria o del sistema solar o de la galaxia. Entonces, aquí lo vemos de una manera más específica, ese tubo de Maury penetrando el corazón que va a conformar justamente el centro de un sistema solar o de un planeta. Y lo veríamos aquí ya desde la parte de arriba, cómo sería ya haciendo parte de ese núcleo, que si es un sistema solar, pues es el que va a conformar justamente el Sol con todos sus planetas. Similar a esto, ¿acaso no es lo mismo? ¿Cómo es que se conforman el cosmos? Hay un proceso de, podríamos decirlo, copulación cósmica, creación, donde hay dos partes que se permiten conjuntarse para conformar algo mucho más grande. Y aquí lo vemos a nivel cósmico, entrando el tubo de Maury en el centro, constituyéndose uno con él, igualmente aquí como ocurre con el espermatozoide y el óvulo. Dos elementos que finalmente entran en consonancia, permite que el esperma entre en el óvulo sin dañarlo. Al contrario, a partir de ahí entra un proceso de conformación que ya lo conocemos en la generación de un feto, de un ser que está conformándose físicamente. Entonces, ¿qué pasa con el tubo de Maury? El tubo de Maury empieza a atraer a su polo marca y a su polo darca, positivo y negativo, las líneas de resonancia del núcleo de la galaxia. Esas líneas que son líneas electrón, líneas dual, que se van constituyendo y ya están siendo atraídas al polo norte o al polo sur del tubo de Maury y van conformando una tómbola. Va dando una forma diferente. Ya esas líneas del núcleo se empiezan a expandir para conformar un núcleo mayor. Igual que nuestro campo áurico. ¿Acaso no es lo mismo esto a nivel cósmico para conformar un sistema solar, un planeta, que esto? Ahí tenemos las líneas energéticas que son jaladas hacia el polo norte y el polo sur de nuestro cuerpo, al ánodo y al cátodo de nuestro cuerpo o entidad biológica. Todo es similar en el universo. Ahí va uno comprendiendo aquello que dicen, si conoces el microcosmos, conocerás el macrocosmos, porque somos hechos a imagen y semejanza del macrocosmos. Y aquí estamos viendo esa similitud. Bueno, resulta que ese tubo de Maury, ese conector, empieza a traer las líneas capas del campo subcausal, recuerda, del campo número 4 de la galaxia. Empieza a traer 32 rayos o líneas en cada uno de los polos que se van constituyendo alrededor. Cada una de estas líneas capa viene sellada por un germen de materia plasmática. Las que están en el polo marca, o sea, polo positivo del tubo de Maury, son selladas por un germen de materia plasmática tipo Marx, mientras que las del parte sur o polo negativo del tubo de Maury vienen selladas por un germen de materia plasmática tipo CAR o DAR. Debido al diferente potencial de voltaje, porque arriba es positivo o negativo, estas dos líneas o estos dos radios se empiezan a atraer, estos hacia abajo y estos hacia arriba.
van conformando entonces una tómbola. Aquí donde se unen los gérmenes de materia plasmática CAR y DAR, van conformando un aro, un centro, que en el planeta Tierra sería el ecuador, en el sistema solar es la parte central que sostiene los planetas, y esta parte de las líneas que vimos aquí, las líneas capa, van a conformar en el planeta los meridianos, y en el Sol van a conformar en el sistema solar las líneas energéticas que permiten que los planetas estén en sus órbitas y que no salgan despedidos por el universo. Línea escapa, cinturón dármico, porque cuando se unen los gérmenes de materia plasmática, forman un dharma y la unión de todos se llama cinturón dármico. Ya lo vemos aquí en el planeta. Estos son entonces los meridianos. Aquí está el Ecuador. Y bueno, aquí ya se han dividido en el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, etcétera. Y el centro, el que han determinado, aunque eso fue determinado simplemente por conveniencia, que lo llaman el meridiano de Greenwich, pero nuestros hermanos dicen que ese no es el punto cero del planeta, que el punto central del planeta se encuentra acá, en el delta del Nilo. Entonces, miremos que siempre el meridiano de Greenwich está un poco corrido. Ellos dicen que ese meridiano, el meridiano cero, debe estar, es ahí, y pasa justamente por el delta del Nilo, donde se encuentran las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Esto que vemos aquí ocurre en nosotros también. Entonces miramos, esta no es nuestra conformación energética, estas no son las líneas y los meridianos energéticos de nuestra entidad biológica en el campo mismo, en el campo energético. Esto constituye la esfera planetaria. Esto constituye la solidez y la expresión de nuestra entidad biológica. Es exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué pasa en esta tómbola? Disculpan el dibujo porque esto fue hecho a mano alzada ahí. Bueno, la parte norte de esta tómbola, de esta esfera, atrae 4 tubos de Maury. Este viene con polaridad negativa, atrae uno con polaridad negativa, positiva, y este con polaridad positiva atrae uno con polaridad negativa, de manera pues que atraen 4 en el polo norte y 4 en el polo sur. ¿Qué pasa con estos? En razón a su polaridad va a ocurrir lo mismo que ocurrió con estas líneas capa. Empiezan estos a ir hacia abajo y estos a ir hacia arriba, a simplemente consustanciarse, encontrarse. Y nuevamente reflexionamos. El universo nos está hablando de que debemos unirnos, unificarnos, porque individualmente, sí, somos una expresión, pero para constituir expresiones mayores tenemos que unificarnos, unirnos. Y lo estamos viendo acá, tanto con las líneas capa que formaron los meridianos, como con estos tubos de Maury que finalmente al unirse, los vemos acá, al unirse, van a conformar lo que son los sostenes ecuatoriales. Vamos a verlos entonces de una manera más clara. Tenemos aquí los gérmenes de materia plasmática que están conformando el cinturón dármico y tenemos aquí los sostenes ecuatoriales que van a conformar las líneas solsticiales y equinocciales en el sistema solar. Dicen los hermanos que la conformación de un sistema solar y de un planeta en sí es la representación cósmica de la divinidad, donde hay un centro que sostiene todo lo que está alrededor y todo lo que está alrededor confluye hacia ese centro. Todo sale de un centro de la divinidad y todo deberá regresar en conciencia y en conocimiento
hacia la divinidad. A eso se le llama proceso evolutivo. Y para ellos dicen que si pudieran expresar gráficamente el símbolo de la divinidad, sería de esta manera. Alguna vez ellos nos entregaron o nos dieron este símbolo y nos comentaban, dice, ustedes pueden proyectar este símbolo hacia arriba con un reflector, con una luz, porque en aquel tiempo, pues, que queríamos era un grupo de muchachos, queríamos hacer contacto con ellos, y de las pautas que se recibieron, entregaron este símbolo, y les decían simplemente colóquelo sobre un reflector y proyéctelo al cielo. Y si quieren darle más fuerza, pronuncien o verbalicen el siguiente mantra. Solín, Sala, Ra. Solín, Sala, Ra. El sol en mí se proyecta al sol universal. Sol, in, Sala, Ra. Ra es el nombre de nuestro centro mayor, que está en las Pléyades, en el sol central de las Pléyades, Alción. Y simplemente era una simbología, sobre eso estuvo trabajando un tiempo y en fin, se obtuvieron algunos resultados. Bien, estos serían los sostenes ecuatoriales, equinocciales y solsticiales en el sistema solar, como lo vemos acá. Esto que vemos acá en el sistema solar lo vemos aquí. Entonces está el centro, están los sostenes ecuatoriales, solsticiales, y aquí vemos una área muy interesante que se le llama banda radial. Pero bueno, vamos a mirarla más adelante. Miremosla aquí. Solsticial, equinoccial. Nuestro Sol genera o se desprende una sexta parte de su energía, que se le conoce como banda radial, y va a nutrir o a alimentar, esta es la parte del cinturón dármico, ¿cierto? La que vimos anteriormente. Aquí estamos viendo tan solo una fracción de la misma. Esta banda radial está suministrando la cobertura de cuasimateria de estas esferitas que vemos acá, que son las partes del cinturón dármico, que tenemos ya conocimiento sobre ello. Y aquí vemos entonces la línea solsticial y la línea equinoccial, que también tienen una esfera al final. Pero estas dos esferas no tienen cobertura eléctrica. Estas que están sueltas en el centro sí tienen una cobertura eléctrica que ha sido cargada por la banda radial. Vamos a ver entonces qué pasa con estas esferitas del cinturón dármico en nuestro sistema solar. Miremoslo acá a ver. Formación de planetas, planetoides y lunas. Esto va a dar origen a eso. Esa es la parte gráfica y la parte inicial de cómo el Sol empieza a conformar toda el área de planetas, de lunas, de planetoides, etc. Y se da de la siguiente manera. Tenemos la Tierra y alrededor hay diferentes tipos de planetoides, de planetas pequeños. Tenemos Iris, Sedna, Quasar, Ceres, en fin, todos estos tipos. Hay cantidad de planetas y planetoides en nuestro sistema solar, pero se conforman, vamos a ver si aquí está, de la siguiente manera. De las 4 esferas de esta, cuando le hablo de las esferas les voy a hablar de estas. 4 de estas, entonces, vamos a verlas aquí, se dividen y van a conformar 96 lunas. Esas 4 esferas del cinturón dármico, ¿cierto? Que son gérmenes de materia plasmática. Esas se dividen las 4 y conforman 96 lunas. Las 24 siguientes esferas se dividen y van a conformar 3.240 planetoides en el sistema solar.
Las dos siguientes van a conformar entonces 10 planetas primarios. ¿Cuáles son esos planetas primarios? Recordemos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Maldek, Urano, Neptuno, Sirius, Nemus, Plutón. Esas se conforman de dos esferas. Imaginemos la capacidad de estas gérmenes de materia plasmática del cinturón dármico, que de dos se van a conformar 10 planetas primarios y de las otras dos conforman los dos planetas secundarios conocidos como Júpiter y Saturno. Dicen nuestros viajeros del espacio que en Júpiter está la administración de todo lo que es la ciencia, el conocimiento de la ciencia espiritual, y en Saturno está el conocimiento ya neto de la parte espiritual y del amor. Están en medio sosteniendo todos los planetas más pequeños del sistema solar, pero están concentradas la administración de estas dos energías y de estos dos conocimientos en estos dos planetas. Incluso tenemos en Saturno, existe un planetoide conocido como Summing, y en este planetoide Summing, tiene una atmósfera y una constitución muy, muy similar a la Tierra, han llevado de vez en cuando, y de hecho aún siguen llevando a algunos seres a nivelarlos en el conocimiento que hace falta para el proceso de ayuda final en la Tierra. Y allí han sido llevados en forma física durante 7 días, durante 7 horas. Lo que pasa es que allá el tiempo es muy relativo, entonces tú puedes estar allá 7 horas, te llevaron durante 7 horas, pero el proceso de aprendizaje y el tiempo que viviste allá equivalen a 7 meses, por decir de alguna manera. O te llevan allá 7 días, pero aquí pasaron tan solo 3 horas, 4 horas. Eso, de hecho, ya está sucediendo desde algún tiempo, porque se necesita preparar ya de una manera más concreta a los seres y los misionados que van a estar en este final de los tiempos en apoyo al planeta y en apoyo a todos nuestros hermanos cohumanos. Bien, esta parte tal vez un poco compleja y es necesario ir despacito, estudiarla, repasarla, pero de alguna manera es un brochazo de cómo es que se conforma el universo y sobre todo cómo comprender que como se conforman las galaxias, también se conforma el sistema solar y que como se conforma el sistema solar, se conforma el planeta de la misma manera y que como se conforma el planeta, también nos hemos conformado nosotros en esta entidad biológica y que todo nos ha llevado simplemente a expresar la fuerza del amor, que es la que aglutina, la que une, es aquella que simplemente a través de la unidad es que logra unas expresiones mayores, unas expresiones de vida para las cuales fuimos diseñados. Nosotros no estuvimos aquí simplemente para vivir una vida solitaria e individual. Todo conocimiento que nosotros adquiramos debe ser compartido, porque tan solo somos parte de un conglomerado mayor. Hacemos parte de un engranaje cósmico y lo que llegue a cada uno de nosotros debe ser compartido, administrado fraternalmente con todos aquellos que lo necesiten, sin que esto sea un cinturón de fuerza y sea algo que obligue a las personas, porque ante todo se debe respetar el libre albedrío. Recuerdo que en la religión católica hablaban de los pecados, que ya sabemos que los pecados no existen, simplemente existen procesos de error, pero hablaban de errores de omisión. Y ellos decían que los errores de omisión tenían más peso que cualquier otra cosa, porque es el punto donde tú tienes una información, pero dice, no, es que si yo la digo, eso nadie me va a entender,
o nadie la está solicitando, pero no importa, uno la lanza al universo, uno la coloca ahí y uno no sabe en qué momento tiene un resultado, tiene un efecto. Cada palabra que se diga nunca se pierde. ¿Tendrá un efecto? No sabemos cuándo, porque eso no nos es dado a nosotros conocer el resultado de lo que tú haces, pero simplemente sembramos una semilla y la semilla quedará ahí y alguno vendrá en algún momento y la recogerá. ¿Cuándo? Puede ser mañana, puede ser en 5 segundos, puede ser en 10 años, no interesa. Eh, Recordemos que cuando Percival Lowell estaba en una charla hablando sobre los telescopios, y había un discípulo que estaba ahí que se llama Robert Goddard, se llamaba, porque ya murió, y él estaba ahí sentado escuchando a Percival Lowell que hablaba sobre la construcción de los telescopios y cómo era que se colocaban los espejos para darle mayor claridad y mayor proximidad para poder ver las esferas planetarias, para poder ver los planetas del sistema solar. Robert Goddard estaba escuchando, pero no estaba pensando en construir un telescopio. Él estaba pensando en cómo ir allá. Y de hecho, Robert Goddard fue uno de los pioneros del descubrimiento de la propulsión de los cohetes que ahora la NASA tiene. Entonces, observemos que simplemente las palabras o la información estimula. ¿En qué sentido? No lo sabemos. Estimula a investigar, estimula a encontrar, estimula a muchas cosas. Ese es un proceso que le corresponde a una ley superior. Vamos a mirar entonces el mensaje de uno de los maestros. Alguien le preguntó una vez, maestro, habla del amor en vuestra vibración en el cosmos. Mira qué pregunta. Habla de el amor en vuestra vibración en el cosmos. ¿Cómo es que allá en el universo que estás vibrando se expresa el amor? ¿Cómo lo puedes definir? Aunque el amor es indefinible, pero mira lo que él responde. Dice, la fuente del amor se halla en el vasto océano de la omnipresencia divina y está siempre lista para llegar en ayuda a saciar vuestros sedientos sentidos. Evidentemente, el amor divino mora en el seno o corazón del espíritu, latente, indefinido, inexpresado. Es así como se expresa él a sí mismo. Y del centro del eterno corazón se difunde su amor creador como una familia de sistemas solares y estelares, de flameantes nieblas y vapores planetarios. Y ese divino amor queda dividido en muchas fuerzas creadoras. Y es precisamente ese amor el que mantiene unido armoniosamente todos los astros del sistema estelar cósmico y actúa el amor para mantener unidas todas las fuerzas cósmicas magnéticas de la creación. Así, el Sol, por medio de su magnético amor divino, mantiene a la Tierra dentro de su órbita espacial y a la vez la Tierra ama al Sol con su propio amor, manteniendo su individualidad dentro del círculo y límite del magnético amor solar. Y surgió así el amor como fuerza de armonía equilibradora en la acción interplanetaria, ya que, de otro modo, ¿acaso la Tierra hubiera sucumbido en su ardiente amor solar? Pero el único ligó de tal manera los sistemas estelares, solares y planetarios con el gran amor de su eterna armonía, que de otro modo podrían chocar y destruirse recíprocamente, iniciando desastrosos incendios que arrasarían las pacíficas selvas del espacio infinito, amenazando la vida y estabilidad de todos los seres del éter. Y a su vez, el planeta Tierra que habitáis, por la atracción y el amor maternal de la fuerza de gravedad, mantiene unidos a todos sus hijos, las floraciones, las montañas,
los océanos, los vientos, los bípedos plumes e implumes, evitando a todos el caer y rodar de su eterno seno terrenal. La música de la gravedad es prestado amor divino de la Madre Tierra que mantiene unidas las bellezas escénicas, moviéndose rítmicamente con la Tierra en su diario giro alrededor del Sol. Todos estos hijos planetarios salieron del pensamiento creador divino para ir a formar el cósmico drama del espacio armónico. Pero cuando estos hijos del Creador se hacen rebeldes y olvidan su origen y su hogar en el seno del único, Él retrae las eternas chispas vitales y los planetas se apresuran a retornar a su origen para volver a la calmada disolución. Simultáneamente, las lanzadas ondas de las fuerzas vitales levantadas en el océano del espacio infinito son canceladas y llamadas al eterno descanso. El amor divino es la fuerza que se manifiesta en ese armonioso equilibrio creado por la fuerza magnética que mantiene unidos a los sistemas estelares y a los flotantes universos que navegan en su eterno ritmo. Los invisibles ojos de la omnipresencia se abrieron en incontables globos planetarios de amor, asomándose en el espacio, uniéndose al surgimiento inicial de las infinitas manifestaciones del eterno amor cósmico. Y el amor del Creador único fluyó abundante por esos ojos planetarios. Y los planetas, por sus fieros magnéticos ojos, se mantuvieron recíprocamente en el balance de la atracción perenne. Y de ese modo, los vivientes fuegos del espacio formaron sus pequeños grupos, comenzando la cósmica manifestación exterior del amor divino universal, galáctico e intergaláctico. ¿Habéis comprendido nuestro amor? Después de esa expresión y esa manifestación que él hace, de esa descripción del amor en el universo, de cómo los ojos de Dios se abren a través de cada sistema planetario, de los mismos fuegos magnéticos de cada planeta para sostener a las criaturas y a las formas de vida que están a su cargo. Tal vez en algún momento de nuestra conciencia llegue la luz para comprender que cada uno de nosotros, desde ese fuego interior, puede sostener las formas de vida que constituyen no solo nuestra entidad biológica, sino todas las formas de vida que se han hecho visibles a través de las formas mentales, de todo aquello que hemos emitido en pensamiento, en sentimiento y en verbalización. Porque finalmente esas formas mentales son nuestros hijos y las estamos sosteniendo y nutriendo, alimentando, pero no exactamente con la energía y el fuego del amor divino como los hacen los planetas. Entonces, si somos conscientes de ello, vamos a empezar a cambiar la energía con la que nutrimos a estas formas. Y si estas formas mentales no están de acuerdo con la armonía cósmica, hay que retrotraerlas para liberar esa energía divina y luego proyectarla en energías y en pensamiento y en formas mentales que hagan parte de esa rapsodia cósmica, de ese equilibrio universal, de ese paisaje cósmico que el Padre ha decretado para que cada uno de sus hijos sea partícipe del diseño del mismo. Aquí terminamos entonces esta parte de la astrofísica y solo nos resta dar un agradecimiento a nuestros hermanos benefactores del espacio,
a nuestros hermanos que amorosamente han bajado hasta nosotros para darnos esta información y permitirnos de alguna manera expandir nuestra conciencia y proyectarnos en ese mismo amor que ha hecho que ellos bajen. Jesús, has apagado el micrófono. Perdona. Está el micrófono muteado. Menos mal que ha sido tú. Ya está. Bueno, les estaba comentando que queda bajo nuestra responsabilidad copiar por lo menos ese acto fraterno de nuestros hermanos del espacio que han venido de distancias inimaginables simplemente para darnos un proceso de ayuda, suministrarnos la información para que finalmente cada uno de nosotros empiece a actuar en coherencia con ese amor cósmico que mueve a todos los seres en el universo. Y cada uno de nosotros está siendo llamado a ser partícipe de ese movimiento de luz, de ese movimiento fraterno hacia todos los seres y hacia todas las formas de vida. Queda este mensaje para todos y cada uno de ustedes con mi agradecimiento por haber terminado de escuchar esto que de pronto es un poco complejo, pero que es hermoso y simplemente se necesita empezar a digerirlo, a trabajarlo y a encontrarlo en nuestra propia realidad porque somos parte del universo. Infinitas gracias, un abrazo fraterno para todos. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Como siempre, yo tenía como unas palabras para terminar, un poco de resumen de lo que a mí me ha resonado, pero creo que hoy nos quedamos con esta energía y con esto que has comentado tú, porque es muy potente y es algo en lo que tenemos que reflexionar. Así que vamos a esa unión al amor y a la divinidad que somos y a recapacitar, porque aún estamos a tiempo. De acuerdo. Muchísimas gracias. Nos encontramos en el siguiente encuentro, el siguiente sábado, si puede ser. Y poquito a poquito ya nos quedan pocos encuentros, me da penita, pero ha sido maravilloso. Muchísimas gracias, don Jesús, y hasta la semana que viene. Con mucho gusto, claro que sí, estamos para todos.